pasado me referí en este bloque formativo, por cierto, interdisciplinario, a aquel concepto que alguna vez había explicado ya hace un tiempo atrás, también por radio, a la luz de los psiquiatras Eric Berne y Thomas Harris, que han hecho su incursión en tratar de descubrir elementos que pueden servirnos mucho dentro de lo que es la formación de la personalidad y descubrir esto que es lo que ellos aportan, estos tres elementos que en todos los hombres existen, tres componentes de la personalidad: el padre, el adulto y el niño. Y es bueno repasar hoy, para poder hacer un buen ensamble, que el padre es lo que llevamos dentro como recopilación de los mensajes y programaciones grabados en nosotros durante los primeros años de la vida, esas fichas que se han instaurado, a veces buenas, a veces no tanto. Por eso existen los mitos o mandatos familiares. Digo, los buenos ciertamente nos van a acompañar siempre, pero más de una vez tenemos padres atemorizadores, entonces a los hijos los atemorizan con su conducta, y eso no sirve. Entonces la persona nace muy miedosa, ¿no? Y los miedos, como son muy distintos unos de otros, hacen que la personalidad entre en una actitud vacilante. Por lo tanto, eso hay que vencerlo. Y uno lo vence en un proceso de espiritualidad. Estoy totalmente convencido ya a esta altura que llevo en las predicaciones y en la formación de comunidades cristianas, que la persona, a medida que se convierte verdaderamente, o sea, hace cambio de actitudes, se va sanando, porque al ingresar más Dios dentro de su vida, ya las cosas que tiene adentro como miedos, por ejemplo, miedo al fracaso, miedo al amor, miedo al compromiso, miedo a la vejez, miedo a la enfermedad, miedo, etcétera, etcétera. Todo esto desaparece mientras uno se va convirtiendo. O sea, la conversión es generadora permanente de salud psíquica y espiritual. Por eso hay que atender a esto. No hay que hacer como un tratamiento exclusivo, sino que hay que entrar en el camino e ir convirtiéndose, por supuesto, no emocionalmente nada más, sino que la conversión brota de los pensamientos que son los que rigen, junto con los sentimientos, la vida de un ser humano. Uno tiene que ir formándose. Esto es tener formadores. Por eso reconozco que si uno no tiene formadores, solo no puede, necesita una formación integral, porque puede caer en una confusión en los conceptos. Hay gente que lee libros, pero no tiene a nadie que le enseñe. Y en esta vida de Dios, realmente, como está la doctrina estructurada a la luz del Evangelio de Cristo, uno necesita personas ciertamente que nos vayan guiando, pero no personas de buena intención nada más. Llega un momento que de lo intencional hay que ir a la actitud, y la actitud se logra al lado de formadores, porque uno tiene que conocer los temas. Si uno no conoce, no puede dar nadie lo que no tiene. Esta es una realidad que nos acompaña en la historia a los seres humanos. Por eso digo, estoy convencido que esto de los mitos negativos o mandatos negativos que uno pudo haber tenido en la historia, que han dejado como una marca dentro de la estructura psíquica de una persona, a través de la conversión todo esto se va acomodando. Pero para convertirse hay que formarse. Y cuando hablamos de formación, no me refiero a una formación académica que Dios nos ha dado, algunos por vocación, que nos pide que hagamos esto, nos invita para formar a otros, sino tampoco una meramente intelectual, sino me refiero a la formación como un eje de vida. La formación es eso, es eje de vida, y eso es lo que nos pide Dios. Hay dentro de nosotros también, decía, un adulto, que es la propia mente, la propia voluntad, la que nos va capacitando para pensar y elegir. Si uno no está conectado con la capacidad de pensar, nunca puede elegir. Y si uno no elige, no es libre, porque no hace opciones desde la convicción interior. Como hoy decía en el retiro espiritual,
es ineludible que no acuda al retiro espiritual, ya que son muchas horas las que he dedicado y siempre lo hago cada vez que doy formación. El mismo día del retiro agrego cosas que están muy frescas, recién predicadas. Digo, uno en la vida puede haberse frustrado por algunas cosas que no salieron según nuestras propias expectativas. Por lo tanto, son, digamos, frustraciones. Pero tenemos que tener en cuenta, como hoy también lo dije, que las frustraciones no son malas experiencias, sino que son experiencias mal logradas, que es otra cosa. Porque uno hizo la experiencia, pero no resultó según las expectativas. Ya sea afectivas, ¿no? Hay gente que hace sus experiencias afectivas, pero bueno, se le vino abajo esas expectativas, pero hizo la experiencia. Hace poco me decía una persona, que lo comenté en el retiro, quiero ir a anotarme para el programa Soñando por Cantar. Bueno, anotate, hacé la experiencia, porque tengo un poco de temor. No, anda y hacé la experiencia. Bueno, no fue admitida la persona, no importa eso, pero hizo la experiencia. Es una experiencia que hubiese deseado otra expectativa, que la aprobaran para cantar en público, pero no pudo ser, pero la experiencia se hizo. Por lo tanto, eso no deja frustración. Y esto es lo que hay que leer. Esto que estoy diciendo es sanación pura. Todas las personas que me están escuchando en este momento en el país y en el mundo, recuerden, si uno hizo la experiencia, pero no salió según las expectativas, no se sienta frustrada. Levante la frustración porque usted hizo la experiencia. Y esto es lo más importante. Digo, en el plano afectivo, que es el más delicado, también lo podemos llevar a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel espiritual, si se quiere, a nivel económico, cuanto más, a nivel vincular. No importa, no salió según las expectativas, pero hice la experiencia, por lo tanto no debo sentir frustración. Entonces digo, uno tiene que manejarse según sus opciones. Hay personas que nunca se animan a hacer experiencia de nada. Todo tienen ganas de y ahí termina todo. Tengo ganas de ir a un retiro, pero no voy nunca. Tengo ganas de hacer teoterapia, pero no me integro y tomo la decisión. Tengo ganas de, digamos, otra cosa, cualquier gusto. Hablo de cosas que tenemos en común, pero de ahí llevemos el tema a donde nosotros deseamos. Uno tiene que hacer opciones en la vida, pero las opciones tienen que ser fundamentales. Hay que agregar ese adjetivo, que la opción sea fundamental, o bien el conjunto de opciones que hacemos también sea fundamental en la vida, fundamentales en plural, porque uno va eligiendo su camino. Es importante ser cohacedor del camino de la vida. Bien, y el niño dijimos que es el almacén de todas nuestras respuestas emocionales o sentimentales que no llegaron a conocer el desarrollo. Por lo tanto, más que sentimientos fueron siempre impulsos afectivos. Siempre es bueno tener algo de niño, claro que sí, que es bueno porque uno puede conservar, ser un poquito ingenuo a veces o inocente. A veces es preferible tenerlo. Cuando alguien dice, se ve que todavía tenés algo de inocencia o de ingenuidad, es mejor integrarlo, no sentirse avergonzado, sino decir, gloria a Dios, que en este mundo, muchas veces secularista, o agnóstico o ateo, en muchos casos, tengo un poco de ingenuidad. No hay que temer ser ingenuo. Es preferible creer y no dejar de ser ingenuo. Bien, teniendo esto en cuenta, entonces, es importante que uno trate de dirimir estos tres componentes, el padre, el adulto y el niño, porque así nos vamos conociendo a nosotros mismos. Cuando Santa Teresa, en el camino de perfección, que es uno de, digamos, de los componentes de toda su obra, de las obras completas, dice, a mi parecer, un solo día pasado en el conocimiento humilde de nosotros mismos, soportando muchas aflicciones y trabajos, es una gracia de Dios. Un solo día pasado en el conocimiento humilde de nosotros mismos. Conocerse a sí mismo. Pero antes de llegar a conocerse, uno tiene que reconocer.
Si uno no reconoce, luego no conoce, porque conocer, hoy también lo dije en el retiro, es tener experiencia de, pero si no me pongo en contacto con, nunca puedo llegar a tener experiencia de. Ponerse en contacto con es reconocer, y luego sí, conocerse. Conocerse profundamente para poder aceptarse en forma incondicional, como hoy dije también en el retiro. Los límites, los vacíos, las noches de cada uno tienen que ser puestas atrás de uno. No dejemos que el ego nos ponga todos nuestros límites, nuestra naturaleza caída delante de nosotros. No lo permitamos. Delante de nosotros solamente va el Señor Jesús. Solamente Jesús. Solamente Jesús. No empecemos, pero yo soy así, pero cuánto tengo. Eso velo, pero no delante de tus ojos. Sabé que lo tenés porque forma parte de la experiencia de vulnerabilidad. Nosotros somos seres débiles, lo decimos muchas veces, los seres humanos, hasta los príncipes vuelven a polvo, ¿no es cierto? Es decir, todos somos seres débiles y la vida nos muestra que somos personas imperfectas, que estamos llamados a completarnos, pero solamente nos podemos completar en Jesús, que es la plenitud de la vida. Fuera de Él no nos podemos completar. De ahí en más la necesidad que tenemos de tratar de encontrar un sentido a nuestra existencia humano-cristiana. Cuanto más se exalta el hombre en un, digamos, aferrarse enfermizo de lo limitado, de lo provisorio, menos puede sentir lo esencial y aún menos la razón de su propia vida. Por eso digo, dejemos lo limitado, la debilidad, las imperfecciones, atrás nuestro, nunca adelante. El ego que hace las pone adelante. Muchas veces podemos hasta sospechar que la humildad nos la pone adelante. No, una cosa es ser consciente, pero otra cosa es vivir con esa nube gris delante de los ojos del alma. El alma necesita ver a Dios, solo Dios, por Dios y para Dios. Él es nuestro autor, creador y dueño. Entonces, observemos al Señor, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo. Entonces, Jesús lo dice claramente, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. Es justamente en la disposición interior a perder nuestra vida, en ese desprendimiento del ego. Por eso digo, atrás, nada adelante, adelante Jesús, porque ya uno sabe que es un ser débil, limitado, la naturaleza humana es complicada, y ya eso lo sabemos, pero no dejemos que el ego lo ponga adelante, desprendámonos de eso. Y así como somos personas débiles, vulnerables, seguimos caminando de la mano del divino Maestro que es Jesús. Por eso digo, ciertamente, cuando uno sabe deponer el ego, como decía Santa Isabel de la Trinidad, ante ti depongo todas mis miserias, mis noches, mis vacíos. Ante ti lo depongo es que lo hago caer, porque solamente me interesa estar en tu presencia, aquí en la tierra y en el cielo. El conocimiento de sí mismo lleva a la persona al desapego del ego, por tanto, al desprendimiento de sí mismo. Observemos cómo los grandes credos, el cristianismo, judaísmo e islamismo, como otras religiones orientales muy arcaicas, insisten en la postura de buscar lo infinito. Para nosotros, Cristo es la plenitud de la vida. Y a través de Cristo, del Señor, llegamos al Padre. Por eso, los credos insisten mucho en la necesidad de renunciar para ascender, todos. Renunciar a cosas para ascender, renunciar para ascender. O sea, para elevarnos, sí, o sea, para trascender, exacto. Y si pones delante tus debilidades, tus noches, tus vacíos, tus desórdenes, obviamente nunca avanzás.
como lo hace mucha gente. Sí, yo quisiera ser una persona espiritual, dice alguien, varón o mujer, pero yo reconozco mis debilidades, no puedo superar mis desórdenes, yo reconozco tal cosa. No, vos lo tenés dentro de tu vista y delante de tus ojos tenés que tener a Jesús, no a otro, a Jesús, ni a vos mismo. Olvídate de vos mismo. Si uno no se olvida de uno mismo, nunca va a poner la imagen del Señor misericordioso, ciertamente, delante de nosotros. O sea, la persona experimenta su libertad siempre y cuando deponga el ego y lo pase a otro lugar, no delante de la vista. Porque ver las miserias, que ya sabemos que las tenemos, ¿de qué nos sirve? Nos sirve ver al Señor, que es el sanador, el homo viator, el hombre que camina, que acompaña la historia de cada uno, y no solo la acompaña, sino que la articula. El Señor articula la historia. Por eso experimentar la libertad es algo bello, y solamente se experimenta la libertad en tanto y en cuanto Jesucristo esté delante de nosotros, nunca nuestras miserias. Las miserias generan, lo acabo de decir hace un ratito, nubes grises, y yo soy así, y siempre el mismo, y recaigo, y estos son mis desórdenes, y estas mis debilidades, no puedo superar tal cosa. No, atrás, adelante, solo mi Señor, solo mi Señor. Advirtamos que puede venir la desilusión, que no es necesariamente una actitud neurótica. Es conveniente a esta altura de nuestra reflexión poder distinguir la desilusión, producto de una situación objetiva, de aquella que es más bien producto de un problema subjetivo. Hay gente que se desilusiona porque no es capaz de tolerar algo, y la tolerancia es necesaria, fortalece muchísimo. Hay gente que no puede tolerar que alguien hable mal. Hay gente que no puede tolerar que alguien hable a sus espaldas, que la critique. Esto hay que tolerarlo, porque lo que no es asumido no es redimido, enseña San Ireneo en el siglo II. Por lo tanto hay que integrar. Ya sabemos que de Jesús hablaron pestes, insultaron detrás de él, elevaron calumnias, difamaciones. Por eso, de cualquiera de nosotros van a decir lo peor. ¿O acaso creemos que de los santos la gente habló muy bien? Sí, claro, hablaron muchos bien, pero también muchos hablaron muy mal de muchos santos. Acudamos a los primeros, los apóstoles, María Magdalena, San Lázaro, el amigo íntimo de Jesús. ¿Por qué a él sí, a mí no? ¿Por qué a él lo resucitó y a otros no? Cuando llegó al momento en que estaban consolando varios judíos en esa época, a las hermanas de Lázaro, María y Marta, que eran solteras, cuando se enteraron de que Jesús estaba, dice la Escritura, muchos murmuraron, ¿por qué no llegó antes? Y así el hermano de María y Marta no hubiera muerto. O sea, ya le estaban, digamos, atribuyendo al Señor un castigo. ¿Por qué no llegó antes? Ellos al Señor. Qué coraje, ¿no? Se ve que no lo conocían. Están hablando de Dios. Pero ya estaban murmurando en contra. Por eso, como decía el santo cura de Ars, escribe en uno de sus sermones, hoy recibí 2 cartas. En una me dicen que era un santo y en la otra me dicen que era un demonio. Y yo no soy ni un santo ni un demonio. Qué bien, qué bien. Pero recordemos que así es la vida de todos. Si sos una persona eficiente en tu trabajo, también vas a tener quienes te celan. No todos van a admirar lo que haces. Aunque no lo busques, dirías que se callen, que no comenten. No, porque tu idoneidad, tu excelencia, va a provocar eso. Una mujer bella, ¿no sufre? Una mujer bella sufre mucho, porque la envidian mucho por la belleza que posee. La gente inteligente también, pero la diferencia es que los que realmente trabajan con la inteligencia saben separar
no permiten absorber la desilusión. Por eso separo la situación objetiva de aquella que es producto de un problema que está dentro de uno, lo que llamo problema subjetivo. El problema del hombre de hoy no es que haya dejado de creer en Dios, sino que ha dejado de creer en la iglesia, muchas veces en la iglesia comunidad de creyentes. Y debemos admitir que si el Señor está vivo, que si Él es la cabeza, ciertamente acompaña toda la historia de la iglesia. Debemos admitir entonces que se refleja como una pobreza del testimonio de nosotros, de los cristianos. Ahora, es curioso, me viene a la mente Ignacio Lepp. Ignacio Lepp por mucho tiempo fue un activista de campañas antirreligiosas en que se invitaba a las personas a escuchar una charla sobre religión y el propio Lepp se encargaba de dictar las conferencias sobre la inexistencia de Dios. Bueno, él estaba desilusionado del cristianismo porque sus propias palabras fueron, como él las escribió en un libro: quizá parezca sorprendente que un hombre cuya vida así ha transcurrido principalmente en los diversos países del oeste europeo no haya encontrado hasta la edad de 26 años un solo cristiano que fuera testimonio de su fe. Eso es lo que él escribe. Pero claro, cuando encontró un cura obrero que vivía el Evangelio, este joven dejó la hoz y el martillo para abrazar la cruz de Cristo. Entonces, ciertamente, a veces nosotros tal vez queremos que los demás sean como uno quiere. ¿Por qué nos dejamos que cada uno sea como sea y que sirva como sirva? Ustedes habrán oído hablar del psicólogo Jung. Jung sostiene que los católicos solemos ir más lejos en la desilusión que el resto de los hermanos separados protestantes. Para él, el católico que se separa de la iglesia tiene inclinación al ateísmo, mientras que el protestante es más probable que sea sea uno con aquel grupo sectario, tal vez evangélico. Acá me permito diferenciar entre lo que se llaman los evangelistas de los evangélicos. Los evangelistas son hermanos que pertenecen a iglesias históricas, y los evangélicos son hermanos que creen en el Evangelio de Jesús, pero no pertenecen a una iglesia, son grupos que nosotros hoy, ecuménicamente, no los dejamos de lado, sino que los llamamos confesiones cristianas. Lo importante, claro, es que podamos ver, ¿no es cierto? Una postura como la de Lepp y otros que son del mismo pensamiento, es muy subjetivista, porque apunta a ver lo que uno inexorablemente quiere ver. Y a veces tenemos que ir y buscar no lo que uno quiere ver. También en la relación matrimonial, a muchos les gustaría que el otro o la otra fuera de una forma, y no lo es. ¿Por qué no dejamos ser que sean? Este autor justamente nos plantea el caso del filósofo Nietzsche. Lepp señala que cualquier psicólogo, al enfrentar a un hombre con un odio tan desmesurado por el cristianismo como el que experimentó, este filósofo, Nietzsche, aun cuando no sepa nada de la vida de este hombre, va a deducir inmediatamente que se trata de un gran amor defraudado. Por eso un gran amor defraudado termina muchas veces en un odio desmesurado. Fijémonos, personas que han engendrado hijos y dicen por amor, y hubo un engaño o hubo no sé qué entre los dos. ¿Y cómo puede ser que de amarse terminen odiándose? Del amor al odio se puede pasar, y sí, lo vemos. Dice Lepp que los biógrafos de Nietzsche, entre los que se encuentra su hermana, reconocen que Nietzsche en su juventud había esperado del cristianismo mucho, quizás humanamente demasiado. ¿Por qué? Porque hay también una mirada muy subjetiva, y por eso hay gente que se desilusiona en la vida por esa mirada subjetiva que tiene. En lugar de ser más objetivo, cada uno quiere encontrar lo que uno quiere, y lo que uno quiere muchas veces no es
lo que se debe encontrar. Hoy hablamos en el retiro espiritual en algún momento de la necesidad de buscar la complementariedad en cualquier vínculo. No encontrar a alguien que lo satisfaga a uno, eso es una idea muy orgullosa, muy del ego. Uno tiene que encontrar personas, supongamos en la amistad o en la hermandad, con quienes nos complementemos. Ahí está el secreto de la vida. No que hagan lo que yo quiero, que digan lo que yo digo, o que vean como yo veo, sino personas con quienes nos vayamos uniendo a través de las cosas que nos complementan. Esto es muy importante, saber renunciar justamente a una mirada muy subjetivista para que la desilusión sea realmente objetiva. Y muchos de los casos que yo mismo he atendido durante muchos años de gente desilusionada se debía a que tenían una mirada o expectativas muy personalistas y querían que los demás las pusieran en práctica según ellos piensan. Y esto no va a ser nunca así, aún en el matrimonio. Entonces, qué importante es que la desilusión, cuando adviene, sea rechazada por el psiquismo, sabiendo que hay distintos carismas, hay distintas formas, hay distintos modos de ver, de pensar, y que cada uno tiene que respetar al otro en su modo, siempre y cuando no haya una falla común. Bueno, esto creo que es indispensable para poder hoy decir cómo puedo derrotar la desilusión. Fijémonos enseguida si no hay un contacto así muy directo con los deseos personales, con las expectativas muy humanas, y en cambio tratemos de ver otro plano, si podemos, cómo somos objetivos, sabiendo que en los demás vamos a encontrar el complemento. En el caso de la fe que hoy puse, dejar que cada uno siga su rumbo dentro de todo lo que la Iglesia ofrece, que es multiforme, como multiforme es la gracia de Dios, y tratar de respetar y respetarnos a nosotros mismos. Vamos a experimentar cuánto menos nos desilusionamos cuando uno busca la complementariedad y no que los demás hagan lo que a uno se le ocurre. Aunque sea muy bueno, los demás tienen libertad de elegir y hacer sus opciones. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en el día de hoy. Esto veámoslo a todo nivel, en los vínculos familiares, en los vínculos religiosos, en los vínculos laborales. Apliquemos toda esta formación a todo lo que hace al quehacer y al accionar de la vida. Sabemos que un trabajo solo sin Jesús es paupérrimo. Le falta esa presencia vigorizante del Señor Jesús. Por eso, ¿qué tal si le prestamos la mano a Jesús? ¿Se lo cantamos con Rabito? Le he prestado la mano a Jesús. Él quería escribir de su luz, y es por eso me olvido de mí y lo dejo que escriba. Me hago a un lado y lo dejo seguir. Es hermoso mirarlo escribir, y me niego a mí mismo y conviene que guarde silencio. Porque puedo aprender de las cosas que tienen sentido y no sirven de mucho experiencias que uno ha vivido. Oh Señor, pon tu letra y tu son, pon tus dichos en esta canción. Hace falta escucharte otra vez para sentirse vivo. Na, na, na.
sigo dejando llevar. No querría que hubiese un final. Es que cada palabra que escribe me llena la vida. El Jesús que una vez conocí se quedó aquí conmigo a vivir. Yo no cambio por nada del mundo esta gran alegría. No, no, no. Porque puedo aprender de las cosas que tienen sentido. Y no sirven de mucho experiencias que uno ha vivido. Oh Señor, pon tu letra y tu son, pon tus dichos en esta canción. Hace falta escucharte otra vez para sentirse vivo. Na, na, na.